Muy buena noche a todos ustedes, gracias por dejarnos informarle y venir acá a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. María Luisa, hoy tenemos llena la casa. Hoy tenemos llena la casa, gracias Emilio, amigos televidentes, bienvenidos. Y precisamente está llena la casa porque tenemos una invitada especial con quien vamos a hablar de importantes temas esta noche. Ella es Verónica Simán, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, con quien vamos a conversar muy puntuales temas de mucha relevancia, especialmente en este año electoral. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación y usted haberla aceptado también, porque nuestra audiencia necesita esa información. Usted representa al Fondo de Población de Naciones Unidas. ¿Por qué es tan importante este tema demográfico en un momento como el que estamos viviendo, a punto de llegar a elecciones en Guatemala? Sí, es importante porque no podemos planificar si no sabemos cuántos somos, qué edades tenemos, qué sexo somos, y de acuerdo a eso vamos a planificar el número de aulas para cada nivel educativo. Entonces es importante que conozcamos cuál es la estructura de la población del país para, con base en ello, poder planificar adecuadamente las políticas que se van a impulsar. Hay un gran vacío en nuestra nación y es el que no tenemos un censo de hace muchos años. ¿Cómo ayuda este tipo de data que ustedes nos pueden proporcionar a los guatemaltecos y que lo están haciendo de hecho en estos días? Sí, el censo es importante porque nos dice en un momento, es como una fotografía, y nos dice cuántos somos, en qué edades, qué características tenemos, y eso permite planificar y orientar las políticas públicas. Y sabemos que va a haber tantas personas mayores, cómo el país se prepara para poder atender de mejor manera. Sin embargo, el último censo es del 2002, entonces ahora se está trabajando con proyecciones de población, que son números de población estimados con base en ciertos supuestos, pero cuando más tiempo pasa, menos exacta es esta información. Entonces es importante poder hacer un nuevo censo para contar con información más exacta. Eso será de bien para toda la sociedad, por supuesto, pero especialmente para aquellas personas que en algún momento puedan llegar a tener el gobierno de este país. Y vamos a ver información y noticias junto a nuestra invitada y a ustedes también. 4 presidentes con 4 partidos distintos han gobernado en el país en los últimos 15 años. Aunque no todas las promesas son alcanzadas, sí existen algunos logros. Los mostramos a continuación. Gobiernos con promesas fallidas, otras cuantas incompletas y algunos logros alcanzados. Estos logros que se dieron en los últimos 15 años los presentamos en esta tercera entrega basada en un estudio realizado por ACIES y la Universidad Rafael Andívar. Alfonso Portillo. La afrenta a los monopolios de harina, azúcar, cemento, pollo y fertilizantes para combatir el alza a productos de consumo básico. Aumentó el presupuesto a educación, mismo que al inicio de su gobierno ocupó el primer lugar en las asignaciones. Se concretó el pacto fiscal en el primer año de gobierno y aumentó el IVA de un 10 a un 12%. Óscar Berché. Durante su gobierno hubo mejoras de cobertura en educación primaria con un 95% y preprimaria con 48%. Aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y hubo importantes avances en la implementación de políticas contra la desnutrición crónica infantil. Álvaro Colom. Dio continuidad e intensificó la cobertura de las políticas sociales vinculadas a la reducción de la pobreza y la desnutrición crónica infantil. En 2010 aumentó notablemente el flujo de turistas y con ello el ingreso de divisas. Otto Pérez Molina. Hubo una disminución en el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, así como de otros delitos. Aumentó el número de policías y puso en marcha la Escuela de Oficiales. Asimismo, se dio el fortalecimiento de la Cancillería. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Bueno, los números son muy claros, pero es importante saber de dónde vienen también estos números. Y en el caso de lo que proyectan, lo que presentan ahora ustedes, ¿cómo se ha hecho este muestreo de estos números que ustedes presentan ahora? Bueno, con base en las proyecciones de población se ha podido estimar que tenemos el número de jóvenes, de adolescentes y jóvenes más grande en la historia de Guatemala, y esta es una realidad también a nivel global. En noviembre del año pasado se lanzó el Estado Mundial de la Población, que hacía énfasis en la importancia de invertir en la juventud, 1.800 millones de jóvenes a nivel mundial, y un número importante en el caso de Guatemala. En la medida que estos adolescentes y jóvenes estén bien formados, con buena calidad de salud,
ellos van a tener mejores oportunidades para insertarse en la economía, en la vida nacional. Entonces, en la medida que nosotros aprovechemos que este contingente tan grande de adolescentes y jóvenes están progresando en los grupos etarios, en los grupos de edad, debemos poder invertir en ellos para que el país tenga mejores oportunidades en el futuro. Si nosotros formamos a estos jóvenes, si un mayor número de ellos se educa, ellos van a tener oportunidades de mejores empleos, un empleo formal que les va a generar una pensión a futuro. Si estos jóvenes no tienen oportunidades de educación o desertan de la escuela a temprana edad, ellos van a inclinarse o van a tener oportunidades de empleos en el sector informal que no les van a asegurar una pensión y que van a ser una carga para el Estado cuando ellos lleguen a la edad adulta. Entonces es importante hacer conciencia a los tomadores de decisiones de la importancia de invertir en los adolescentes y las jóvenes. Y creemos que es el momento indicado, ya que tenemos a varios candidatos y candidatas preparando sus plataformas políticas para las elecciones. Entonces es importante que ellos consideren estos elementos y que los tengan presente a la hora de diseñar su plan de gobierno, que realmente le apuesten a los adolescentes y los jóvenes, generando mayores oportunidades para ellos y para el país en general. Con esos datos que ustedes tienen y nos están brindando ahora, a largos rasgos, ¿qué país, qué Guatemala encuentra ese nuevo gobernante que vamos a elegir a finales de este año? ¿Cuál es el país que va a encontrar? ¿Es un país anciano, es un país joven, un país que está disminuyendo en jóvenes? ¿Qué país es? Es un país joven, un país mayoritariamente joven. Eso no ha variado entonces. Se ha ido incrementando la población joven, está llegando a un 70%, pero a medida que va disminuyendo la tasa de fecundidad, que es el número de hijos promedio que las mujeres tienen, la población va a ir gradualmente envejeciendo y eso va a presentar nuevos desafíos para el país. Entonces, ahora que tenemos una población principalmente joven, es como más fuerza productiva que puede ayudar a dinamizar la economía, si es que esta población tiene las características y la formación para hacerlo. Ahora, ¿qué va a encontrar el futuro presidente o la futura presidenta de este país? Va a encontrar una Guatemala joven cuyos indicadores han mejorado, pero que todavía presenta enormes desafíos. Tenemos la mitad de la población que no llega a cursar, a completar la educación secundaria. ¿Qué oportunidades hay con una educación limitada? Tenemos una población menor de 5 años, que la mitad padece desnutrición crónica, y esto va a tener implicaciones importantes en su desarrollo, porque ¿qué tanto puede captar y aprender de la educación si es un niño o una niña desnutrida? Tenemos una población en Guatemala con una alta prevalencia de embarazos en adolescentes, particularmente en niñas menores de 14 años. ¿Cuál es el futuro para un país en donde hay muchas niñas que están siendo madres a la misma vez que son niñas? ¿Cuáles son las oportunidades para ellas? ¿Cuáles van a ser las posibilidades de que puedan ejercer un derecho a la educación, un derecho a la salud? Si por lo general una niña que queda embarazada deserta de la escuela, y aunque haya apoyo, es muy poco probable que ella con un bebé recién nacido vuelva a incorporarse a la escuela. Tiene un mayor riesgo para su salud. Las niñas menores de 15 años tienen una tasa de mortalidad materna que es el doble del indicador para la población en general. Entonces, hay desafíos importantes en relación al desarrollo de las sociedades, y de eso vamos a continuar hablando, pero lo vamos a hacer después de una pausa. Tenemos más información. La violencia en los menores de edad va en aumento. En mes y medio del año, los asesinatos en menores llegaron al 50% de la tasa anual. En lo que va del año se han registrado 75 muertes violentas contra menores de edad. Traíamos un promedio de 150 muertes violentas de niños y niñas por año. Sin embargo, en apenas mes y medio hemos llegado a contabilizar lo que se podría haber contabilizado en otros años en 6 meses. Guatemala es uno de los departamentos que más violencia contra los menores registra,
donde hay un cinturón de pobreza y densidad de población. Otros departamentos son Escuintla, Suchitepeques, Petén y Jutiapa, así como los departamentos ubicados en puntos fronterizos. El sistema de justicia sigue en el vacío, ya que no hay agilidad en las investigaciones. Estamos llegando al 95% de impunidad en delitos que se cometen contra la niñez. En la mayoría de casos, los victimarios reciben medidas sustitutivas y no se da protección a los agraviados. Son cifras que debieran de alarmar no solo al gobierno, no solo al Estado, sino que a la sociedad en general, pero sobre todo reflexionar de qué estamos haciendo con nuestra niñez, porque lamentablemente mucha de la violencia se está generando también en los ambientes familiares. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. Y la violencia sexual en las menores de edad sigue siendo un problema de su registro, al igual que las estadísticas de niñas embarazadas. El Observatorio de Salud Reproductiva está en constante monitoreo del cumplimiento de la carta firmada en el 2010, Prevenir con Educación, a cargo de los Ministerios de Educación y de Salud. El Ministerio de Educación lo que tenía que hacer era hablar sobre la educación sexual a los alumnos y alumnas, ¿verdad? El Ministerio de Salud lo que tenía que hacer era implementar espacios amigables. No solo espacios, ¿verdad?, sino que tenían que ser lugares como clínicas, ¿verdad?, que se les dieran métodos e información. Se ha asumido responsabilidad, pero no se ha ejecutado. En enero, ¿verdad?, de este año, se implementaron lo que son unos fascículos, que es lo poco que ha hecho el Ministerio de Educación, ya que están los libros, pero la información no llegaba a las y los jóvenes, ¿verdad? Ante este panorama, en el 2014 se registró 7.000 embarazos en niñas entre 10 a 19 años. 7 muertes de niñas de entre 10 a 14 años y 37 en menores de 19 años. Según la legislación, los embarazos en menores son considerados como violación. Pese a ello, solo se tiene la denuncia de 840 durante el 2014. Y en el 2013 fueron 608. Con estos datos, ¿cuál es el panorama para la niñez en 10 años? Pese a que los políticos utilizan a los menores en sus campañas políticas y con acciones casi nulas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. En la aldea Guineales, en la Boca Costa de Sololao, un puesto de salud atiende a 2.677 habitantes de 4 comunidades aledañas. Sin embargo, es un establecimiento que aplica el modelo incluyente de salud desarrollado por ACESA, Alianza por el Acceso Universal de la Salud, e ISIS, que es el Instituto de Salud Incluyente, el cual se diferencia de otros puestos de salud porque atiende a las personas las 24 horas al día. Por otra parte, también se atiende a hombres y adultos mayores, a diferencia de otros puestos de salud en los cuales solo se atiende a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años en riesgo de sufrir desnutrición. Actualmente funcionan 17 puestos de salud que aplican este modelo incluyente en 6 departamentos de nuestro país. De acuerdo a Juan Carlos Verdugo de ACESA, el propósito del modelo incluyente es fortalecer la atención del primer nivel de salud para así evitar el colapso del segundo y tercer nivel, es decir, de centros de salud y hospitales. Es que aunque actualmente existe una ley de protección a la niñez y a la adolescencia, aún hay algunos temas en los que los niños no son protegidos legalmente. Por eso, algunos diputados coinciden que deben ser aprobadas otras leyes que beneficien a ese sector. Actualmente, la mujer que tiene 14 años con la autorización de los padres puede contraer matrimonio, por lo tanto hay una iniciativa en el Congreso de la República para que sea a partir de los 18 años, tanto el hombre como la mujer, a partir de que alcancen la mayoría de edad puedan contraer matrimonio, y esto porque hay estadísticas donde la mayoría de irresponsabilidad al tener un niño o un bebé a corta edad pues contrae una serie de obligaciones, por supuesto por la irresponsabilidad tanto del padre como de la madre cuando ambos son jóvenes. Y hay un caso, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó a Marilyn Lisbeth Corleto a 2 años y 6 meses de prisión conmutables a 5 quetzales diarios, pues fue hallada culpable por el delito de maltrato contra menores de edad y lesiones leves, luego de haber logrado dar valor probatorio a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que demostró que fue la responsable de quemarle las manos a su hija
de tan solo 7 años, porque supuestamente le robó 20 quetzales a una vecina. La suma total asciende a 4.500 quetzales y además tendrá que pagar un tratamiento psicológico a la menor para que pueda superar el trauma. Una realidad que está ahí, no la podemos obviar y nos debe de preocupar seguramente el tema de la niñez en nuestro país, un sector grande, un sector que está desprotegido, según lo vemos en las noticias. ¿Qué es su opinión? Sí, realmente son muchos los desafíos en relación con los derechos de la niñez y de la adolescencia, y como ya se comentaba ahí, el tema de educación integral de la sexualidad es sumamente importante para que los y las niñas tengan herramientas para poder desempeñarse mejor en la vida, que conozcan mejor su cuerpo, que conozcan mejor cómo relacionarse con el sexo opuesto, cómo establecer límites, cómo exigir respeto, y que eso les permita construir un proyecto de vida y dirigirse en esa dirección, no que se salgan de la escuela y que se dejen llevar por lo que ocurra, sin que realmente ellas puedan tener una decisión acerca de hacia dónde quieren ir. Y otro tema importante que se planteaba era el tema de la iniciativa de ley para modificar la edad al matrimonio. En muchos casos son los mismos padres y madres de familia que están empujando a las niñas a uniones tempranas, por razones de costumbre, por razones de situaciones económicas que quieren solventar. En muchos casos están uniéndolas con hombres bastante mayores que ellas, en donde ellas pasan a ser prácticamente sirvientas de estas personas y están dejando de ser niñas y están dejando de realmente tener el ejercicio de sus derechos. Entonces creemos que sería muy bueno que el Congreso pudiera modificar, ya hay un dictamen favorable para modificar esa legislación, y que el Congreso la pudiera aplicar para que ya sea efectivo y que logremos que las niñas entren en una unión con las responsabilidades que eso acarrea, cuando estén más formadas, más preparadas, más maduras para afrontar las nuevas responsabilidades. Pasaría un poco, Verónica, el tema de la educación sexual, me parece a mí, y según lo hemos leído a veces nosotros en redes sociales y demás, muy enfocado al tema exclusivo de la sexualidad, dejando a un lado valores, dejando a un lado principios, eso. ¿Cómo poder hacer una mezcla de esto y que no sea solamente de una manera? Y por eso hablaba yo de educación integral de la sexualidad, porque cuando hablamos de integral tiene ciertas características. Uno de los elementos es que sea gradual, porque realmente la educación integral de la sexualidad debe empezarse desde que los niños y niñas están muy pequeñitos, pero no es lo mismo la información que yo le voy a dar a un niño de 5 o 6 años que le voy a dar a un adolescente de 15. Pero tenemos que darles conocimientos, por ejemplo, la situación del abuso sexual que tú ya comentabas. En la medida que los niños y niñas conozcan qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable en relación con tocar su cuerpo por personas extrañas, ellos van a poder defenderse o denunciar o reaccionar, pero si no, ellos no saben que eso no es normal. O sea, entonces, por eso es que es tan importante la educación. Y sí, la sexualidad es un aspecto de la educación integral de la sexualidad, pero también tenemos lo que les comentaba del proyecto de vida, la construcción del proyecto de vida, el darles habilidades para la vida, para resolución de conflictos, para poder poner límites, para poder fortalecer la autoestima, y todo eso es parte de la educación integral de la sexualidad. Y consideramos que es algo que debe trabajarse en el hogar, por la familia, pero también debe ser reforzado en la escuela, porque no en todas las familias, los padres, las madres se sienten con las habilidades para poder abordar estos temas o los conocimientos. Entonces creemos que debe ser reforzado también en el ámbito escolar para poder tener un mayor impacto. Claro. Necesitamos hacer una pausa en este momento, pero vamos a regresar con mucho más aquí a su noticiero Guatevisión.
Continuamos en este noticiero. La educación es la base para un empoderamiento económico. Sin embargo, en Guatemala, el acceso a la educación básica se sigue viendo interrumpida. Menos del 30% de las niñas rurales indígenas hasta el 2014 estaban matriculadas en escuela secundaria. Esto afirma la Fundación de Educación Global. Se sufre desigualdad entre los sexos y en las estadísticas realizadas en el 2014 por la Fundación de Educación Global en el país, de los 2 millones de niños que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas indígenas que viven en zonas rurales y la mayoría se encuentra entre el grupo más desfavorecido del país con baja escolaridad, el matrimonio precoz, los embarazos frecuentes y la pobreza crónica. El Centro Carter indica que el gobierno tiene que invertir más en educación, especialmente para las niñas marginadas, que al ser adultas se convierten en un pilar fundamental de la economía del hogar. La educación es fundamental para un país en el que precisamente la falta de ello hace esclavos a los pueblos. Una persona que no sabe leer y escribir tiene por delante cualquier cosa menos un futuro esperanzador. De hecho, un estudio realizado en conjunto con el Centro Carter, ONU Mujeres, Acción Ciudadana y Procuraduría de los Derechos Humanos manifiesta que las poblaciones más vulnerables, marginadas, son aquellas que tienen difícil acceso a la información. Su acceso permite al público en general solicitar y recibir información del gobierno, así como de las entidades privadas que ejercen funciones públicas o que reciben fondos públicos. El acceso a la información es un derecho, aunque han transcurrido 7 años desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Su derecho sigue siendo una deuda, sobre todo para las mujeres. El estudio realizado en 6 departamentos de nuestro país concluye que la exclusión de las mujeres al acceso de la información no solo es por pobreza, falta de educación o el miedo a represalias que pudiera causar al solicitarla, sino por el difícil acceso o la lejanía de las oficinas públicas. En este estudio pudimos también conocer de que aparte de lo que ya conocemos que es el analfabetismo, también existe el machismo, que con el machismo las mujeres muchas veces no tienen la facilidad de acceder a la información y no solo la facilidad del acceso, sino que no les permiten salir desde sus hogares, ¿verdad? O desde el lugar en donde se encuentran para ir a buscar la información. Entonces sí, aparte de eso también pudimos conocer de que otro de los obstáculos es la pobreza, que de la misma manera limita a que las mujeres puedan movilizarse. Y según el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, en Guatemala los derechos de la población se violan cada día, desde la falta de políticas claras que permita prevenir las violaciones de los derechos fundamentales, ya que suele ser más reactivo que activo. Históricamente, pues el Estado se ha encargado de medidas muy reactivas, no trabajamos mucho la prevención, no hay políticas públicas en derechos humanos y reitero, mientras no nos enfoquemos en el ser humano, seguiremos en esta sociedad con tanta discriminación, con tanta desigualdad y con tantas violaciones a los derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igualdad de salario por trabajo. Sin embargo, en Guatemala las mujeres siguen ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, 24% menos de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos al respecto. El acceso de las mujeres a la fuerza laboral es significativamente menor al de los hombres. Su tasa de participación es de 49% para las mujeres frente a un 88.3% de los hombres, según el índice de desigualdad de género de la ONU. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un informe presentado, indica que las mujeres representan un porcentaje proporcionadamente alto de mano de obra en industrias textiles o maquilas, donde los derechos laborales raramente se aplican y las condiciones de trabajo son difíciles. El salario mínimo en el país es de 2.644 quetzales con 36 centavos al mes. Veíamos varios tópicos, veríamos varias cosas, pero una de las que más me llama la atención y que lo comentábamos un poquito fuera de cámara es cómo la mujer está recibiendo un salario menor a lo que un hombre promedio está recibiendo. Hace poquitos días, usted que está aquí en nuestro país, y por cierto, bienvenida, se estuvo hablando acerca de ese salario mínimo y uno fijó una postura.
¿La podríamos aclarar en este momento? Bueno, es una violación de derechos el fijar un salario mínimo diferenciado, como si las personas tuvieran diferentes derechos humanos y realmente todos tenemos los mismos derechos. Entonces tenemos derecho a las mismas condiciones. Hay una de los que la defienden, platicábamos también con María Luisa un poquitito al respecto de eso. Los que defienden este salario diferenciado dicen que es para que las empresas se incentiven a llegar a esos lugares específicos para ser plantados ahí, entonces traerle trabajo a la gente. ¿Qué opina usted de eso? Pienso que hay otras formas de lograr eso, de hacerlo atractivo sin necesariamente perjudicar a las personas, sujetándolas a un salario inferior al que tendrían derecho. En algunos países, en algunos otros países del mundo, ¿se ha hecho esto de bajarle el salario mínimo a las personas? Yo desconozco. Sí, hay varios países, Costa Rica, incluso Chile, en nuestro continente, tienen salario mínimo diferenciado, y lo que dice la contraparte, digamos, es al menos hay una oportunidad de trabajo, porque la situación es tengo el derecho pero no tengo la oportunidad. Entonces por ahí va un poco, pero la postura de ONU es clara y apoyan al Procurador de los Derechos Humanos en ese tema. Pero volviendo al tema de la mujer y la desigualdad en nuestro país entre hombres y mujeres, ¿podría ser desde el punto de nuestra invitada un tema cultural? Hay elementos culturales, hay una cuestión de relación de poder entre hombres y mujeres en donde de alguna forma se ha considerado que la mujer tiene menor valor, y eso es algo que por lo general puede ir cambiando al lograr mejores niveles educativos, tampoco hay garantía, pero en la medida que las niñas están expuestas a la escuela, tienen otros proyectos de vida, tienen otras trayectorias. Por ejemplo, estudios demuestran que la mejor forma de proteger a una niña de un embarazo temprano es mantenerla en la escuela, porque eso hace que tenga diferentes aspiraciones, que tenga otro proyecto de vida, que tenga mejores conocimientos y de alguna manera una mejor protección. Estamos en una época electoral y para ir cerrando ya este tiempo que usted nos ha prestado para poder platicar con nuestra audiencia, a nivel de resumen, ¿qué podría la ciudadanía esperar para poder saber si el que está como candidato entiende o no que lo demográfico es algo importante y que no lo debería de brindar entre sus planes de gobierno? Sí, realmente el preparar un programa de gobierno requiere que uno se sitúe en el contexto actual de país y que sepa proyectar a futuro, de acuerdo a la distribución de la población por edad, por sexo, cuáles van a ser los requisitos de esa población y cómo, como Estado, yo me preparo para dar respuestas a las necesidades de esa población. Si van a ser principalmente jóvenes, qué requerimientos van a tener y yo cómo me preparo para poder solventar esas necesidades. Si va a ser una población que va a ir envejeciendo, pues qué servicios, qué formación de médicos necesito. Entonces es importante que en la elaboración de estos programas no dejemos fuera el analizar y entender la distribución de la población por edad y sexo, especialmente destacando el grupo tan grande que tenemos de adolescentes y jóvenes y cómo debemos invertir en ello para poder realmente transformar a Guatemala. Bueno, ese es un mensaje más que claro y que me parece comparte incluso la audiencia, ¿verdad? La importancia de invertir en nuestra juventud, que como siempre decimos es el futuro de nuestra Guatemala. Así es que con eso la vamos a despedir esta noche. Verónica Simán, muchísimas gracias por estar acá, por compartir estas ideas que son importantes conocer de cara especialmente a las próximas elecciones, donde esperamos que todo esto sea tomado en cuenta. Gracias por su tiempo nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, muchas gracias a la teleaudiencia. Buenas noches. Claro que sí, vamos a ir a un corte en este momento, pero regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión.